Hay una necesidad o requerimiento formal por parte de los laboratorios que realizan mediciones químicas de implantar medidas que permitan asegurar la capacidad de proporcionar datos con la calidad requerida por los usuarios. Estos requerimientos implican el uso de métodos validados de análisis, uso de procedimientos de control de calidad internos, participación en pruebas de aptitud técnica, establecimiento de trazabilidad de los resultados de las mediciones y, en consecuencia, el cálculo de la incertidumbre asociada al resultado de dichas mediciones. Y estos son los elementos que forman parte de la metodología química. La medición se define como el conjunto de operaciones que tienen la finalidad de asignar un valor a una magnitud específica. El término incertidumbre está definido como un parámetro asociado al resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al mensurado. En mediciones químicas, generalmente la incertidumbre asociada al valor de un mensurado tiene diferentes contribuciones que tienen también diferentes orígenes. Tenemos diferentes métodos para la evaluación de la incertidumbre. El primero es la evaluación tipo A. Es aquella que evalúa la incertidumbre por métodos estadísticos de una magnitud que varía de manera aleatoria a partir de una serie de n observaciones experimentales. Digamos que en este caso la mejor estimación de la incertidumbre estándar de dicha magnitud se obtiene por medio de la desviación experimental de medida de n observaciones. La segunda es la evaluación tipo B. Es aquella que evalúa la incertidumbre por medio de diferentes al análisis estadístico de una serie de observaciones. En este caso, la evaluación de la incertidumbre estándar se basa en datos o información proporcionados por el proveedor o fabricante, como certificados de materiales de referencia, certificados de calibración, de instrumentos, de catálogos o manuales y especificaciones técnicas, y entre otros. Para hallar los pasos de la estimación de la incertidumbre, se ven asociados algunos resultados de medición y son necesarios seguir 4 pasos, los cuales se describen a continuación. El paso 1 es la especificación del mensurando, es describir o dar un enunciado de lo que se está midiendo, incluyendo la relación entre el mensurando y los parámetros de los cuales depende. El paso 2 es la identificación de las fuentes de incertidumbre, listar las posibles fuentes de incertidumbre. El paso 3 es la cuantificación de las fuentes de incertidumbre, es estimar o medir el tamaño de las componentes de la incertidumbre asociadas. El paso 4 es el cálculo de la incertidumbre combinada. A continuación se presenta un ejemplo ilustrativo para estimar la incertidumbre asociada a la medición de la concentración de la glucosa obtenida experimentalmente durante la medición de una muestra de suero o plasma. Para realizar la cuantificación de la incertidumbre asociada a la medición de glucosa en suero o plasma por espectrofotometría, esta se debe realizar en varios pasos. Estos se describen a continuación. El paso 1 es la especificación del mensurado. El objetivo de este paso es describir de manera clara el proceso de medición al mensurando. En esta etapa se describe la preparación de la muestra, la medición y la relación entre el mensurando y las magnitudes de las cuales depende. En la siguiente imagen se describe el proceso de preparación de la muestra. El mensurando en este problema es la concentración de glucosa, la cual depende de la absorbancia de la muestra, la absorbancia del patrón y de la concentración del patrón. La ecuación relaciona estos factores. Paso 2. Identificación y análisis de las fuentes de incertidumbre. El propósito de este paso es listar todas las fuentes de incertidumbre para cada una de las magnitudes que afectan el valor del mensurando. Con el fin de facilitar la identificación de las fuentes de incertidumbre, el proceso para la determinación de la concentración de glucosa en plasma se puede desglosar en varias etapas. Primero, preparación del paciente. Esta etapa involucra la condición de ayuno del paciente y algunos factores adicionales como ansiedad y tensión, los cuales afectan el valor de concentración de la glucosa que será medida. Los factores involucrados en la preparación del paciente se consideran una fuente de incertidumbre para la concentración de glucosa y, de acuerdo a la referencia número 7, es del 5% relativo. Empleando la ecuación 3, la incertidumbre estándar relativa es... Segundo, muestreo. El muestreo se realizó en el paciente en estado de ayuno y de manera venosa, lo cual tiene un efecto en la concentración de glucosa. En el muestreo venoso se estima que la contribución a la incertidumbre total es el 1.7% relativo. Tercero, medio en el que se encuentra la muestra después de la separación de los elementos formados en sangre del plasma. La medición de la concentración de glucosa requiere una separación de los elementos formados en sangre del plasma, la cual puede ser realizada por medio de la centrifugación. La glucosa en plasma sufre una degradación, la cual es dependiente de la temperatura del laboratorio, transporte y preparación de la muestra, debido a la glicólisis, la cual tiene un efecto en la incertidumbre final. La contribución de este componente de incertidumbre se ha estimado ser del orden del 1.39% relativo. Los efectos de agitación, temperatura del baño, tamaño, profundidad de inmersión del contenido de los tubos respecto del nivel del agua del baño n tubo y el tiempo de incubación TL se redujeron al mínimo en virtud de que las condiciones experimentales correspondientes al baño termostático de agua y ubicación de los tubos dentro de este fueron tales que el nivel de inmersión del contenido de los tubos se encontraba 5 centímetros por debajo del nivel del agua del baño. Los valores de absorbancia se obtienen a partir de la siguiente secuencia de medición: blanco patrón, blanco M1, blanco M2, blanco patrón, blanco M3, blanco M4, blanco patrón, blanco. En el cuadro se puede evidenciar la absorbancia obtenida.
Patrón P. La incertidumbre estándar correspondiente al valor del patrón se obtiene del certificado del mismo, es decir, a partir del valor de incertidumbre expandida reportada en él y expresada con un factor de cobertura K igual a 2 para un nivel de confianza aproximadamente el 95%. Se empleó un material de referencia certificado de concentración 102,33 más o menos 0,84 miligramos sobre decilitros, cuya incertidumbre expandida se determinó con un factor de cobertura de K igual a 2 para un nivel de confianza de aproximadamente el 95% según lo muestra el certificado, por lo que su incertidumbre estándar es. Las mediciones realizadas en el área de la química clínica se encuentran entre las más importantes que se llevan a cabo dentro de la química, en virtud de su trascendencia en la salud humana y por los efectos que pudiera tener un diagnóstico basado en un resultado poco fiable en una medición. Existe una gran necesidad de los laboratorios que realizan la medición de este tipo de magnitudes de integrar en su laboratorio sistemas de calidad que les ayuden a ser competitivos y les permita cumplir con los requisitos de acreditación ante cualquier grupo o entidad dedicada a este fin, por lo que es recomendable que el laboratorio haga todo lo posible para realizar una estimación de la incertidumbre del resultado de una medición química